¿Por qué las personas inteligentes toman malas decisiones con el dinero? ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden ganar exactamente la misma cantidad de dinero y aún así terminar viviendo realidades completamente diferentes? Imagina por un momento dos personas. Las dos tienen la misma edad, las dos trabajan, las dos reciben un salario parecido. Pero 10 años después, una de ellas tiene ahorros, ha logrado construir cierta estabilidad económica y puede enfrentar un problema inesperado sin sentir que su mundo se derrumba. La otra, en cambio, sigue esperando desesperadamente cada día de pago. ¿Qué ocurrió? Tal vez la primera persona sabe mucho más de finanzas, tal vez estudió economía. Tal vez conoce perfectamente cómo funcionan las inversiones, pero también existe otra posibilidad. Quizás la diferencia no es la única en cuanto sabe cada persona sobre el dinero. Quizás está en algo mucho más profundo, en su historia, en sus experiencias, en sus emociones, en sus miedos y sobre todo en la manera en que cada uno aprendió a relacionarse con el dinero. Esta es una de las ideas más interesantes cuando intentamos comprender la psicología detrás de las decisiones financieras, porque cuando hablamos de dinero solemos pensar que estamos hablando de matemáticas, ingresos, gastos, deudas, intereses, ahorros, inversiones, y aparentemente debería ser sencillo. Si ganas 10 y gastas 8, te quedan 2. Si ganas 10 y gastas 12, tienes un problema. Matemáticamente parece obvio, pero los seres humanos no tomamos nuestras decisiones financieras utilizando únicamente las matemáticas. Las tomamos utilizando emociones y eso cambia absolutamente todo. Pensemos en algo. Una persona puede saber perfectamente que debería ahorrar. Puede entender que necesita controlar sus gastos. Incluso puede tener una aplicación en su teléfono donde registra cada peso que entra y cada peso que sale. Pero un día tiene una semana terrible, está cansada, está frustrada, siente que trabaja muchísimo y que nunca disfruta de nada. Entonces aparece el pensamiento, yo también merezco darme un gusto, y compra algo. Quizá no lo necesitaba. Quizás incluso sabe que financieramente no era una buena decisión, pero durante algunos minutos esa compra le produce una sensación agradable. Entonces, ¿esa decisión fue matemática? No, fue emocional. Y precisamente por eso comprender el dinero requiere algo más que aprender a sumar ingresos y restar gastos. Requiere comprender nuestro propio comportamiento. Ahora, imagina otra situación. Una persona creció en una familia donde constantemente habían problemas económicos, escuchaba discusiones sobre facturas, veía a sus padres preocupados porque el dinero no alcanzaba. Quizás alguna vez vio cómo cortaban un servicio de la casa. Quizás escuchó frases como no hay plata, esto es demasiado caro, tenemos que esperar a que paguen. Esa persona crece, consigue trabajo, empieza a ganar su propio dinero, pero algo interesante puede ocurrir. Aunque ahora tenga ingresos, emocionalmente puede seguir sintiendo la misma inseguridad que experimentaba cuando era pequeña. Puede sentir que el dinero puede desaparecer en cualquier momento, puede tener miedo constante de quedarse sin nada. O puede ocurrir exactamente lo contrario, puede pensar, cuando tenga mi propio dinero voy a comprar todo lo que nunca pude tener. Dos personas pueden vivir una experiencia parecida durante su infancia y reaccionar de maneras completamente opuestas. Una puede convertirse en una persona extremadamente ahorradora y la otra puede gastar compulsivamente. ¿Quién tiene la razón? Probablemente ninguna de las dos personas esté tomando sus decisiones únicamente desde la lógica. Las dos están respondiendo a su propia historia. Y aquí aparece una idea fundamental. Las decisiones financieras que para ti parecen absurdas pueden tener sentido para otra persona dependiendo lo que esta persona ha vivido. Esto explica por qué es tan difícil juzgar las decisiones económicas de los demás.
Vemos a alguien comprar un teléfono costoso cuando tiene deuda y pensamos, ¿cómo puede hacer eso? Vemos a alguien que tiene mucho dinero, pero se niega a gastar incluso en cosas que son necesarias y pensamos, ¿para qué quiere tanto dinero si nunca disfruta? Vemos a alguien asumir riesgos enormes en una inversión y pensamos que está loco, pero rara vez conocemos toda la historia. No sabemos qué experiencias construyeron su relación con el dinero. Cada persona observa el mundo financiero desde una ventana diferente y eso nos lleva a otra reflexión. Creemos que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y que son los demás quienes se equivocan, pero nuestras decisiones también están influenciadas por nuestra historia. Por eso, una pregunta interesante que podemos hacernos es: ¿de dónde vienen mis propias ideas sobre el dinero? Piensa en tu infancia, qué escuchabas sobre las personas ricas, que eran exitosas, que eran egoístas, que habían tenido suerte, que habían trabajado muchísimo. ¿Qué escuchabas cuando alguien compraba algo costoso? ¿En tu casa se hablaba abiertamente sobre el dinero? ¿O era un tema que generaba discusiones? ¿Tus padres ahorraban o vivían endeudados? ¿El dinero alcanzaba? ¿Había meses buenos y meses malos? Todo eso importa, porque nuestra educación financiera no comienza cuando abrimos nuestra primera cuenta bancaria, comienza mucho antes. Comienza observando, escuchando, sintiendo, y muchas de esas experiencias permanecen con nosotros incluso cuando nuestra situación económica cambia. Ahora pensemos en otra cosa. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento económico y aprender lecciones completamente diferentes. Imagina dos jóvenes que comienzan a invertir. Ambos invierten dinero. Uno empieza justo antes de que el mercado suba. En pocos meses obtiene ganancias. Entonces piensa, soy bueno para esto. Tal vez empieza a asumir riesgos cada vez mayores. El segundo comienza exactamente antes de una caída. Pierde dinero y piensa, invertir es demasiado peligroso. Los dos están observando el mismo mundo, pero llegaron en momentos diferentes y por eso construyeron conclusiones completamente distintas. Esto ocurre constantemente. Una persona que consiguió trabajo fácilmente puede pensar que quien lleva meses desempleado simplemente no se está esforzando lo suficiente. Alguien que creó una empresa y tuvo éxito puede pensar que cualquiera puede hacerlo. Alguien que perdió todos sus ahorros en un negocio puede pensar que emprender es una locura. Cada uno está utilizando su propia experiencia como evidencia. Aquí encontramos uno de los mayores problemas de nuestra relación con el dinero. Confundimos nuestra experiencia personal con una verdad universal. Pensamos, como a mí me ocurrió esto, así funciona el mundo. Pero nuestra experiencia representa una parte diminuta de todo lo que podría haber ocurrido. Hay personas que trabajaron muchísimo. También existen personas que trabajaron muchísimo durante toda su vida y nunca acumularon una gran fortuna. Hay personas que asumieron riesgos y ganaron. Otras asumieron riesgos parecidos y perdieron todo. Eso significa que cuando observamos el éxito financiero de alguien debemos tener cuidado porque tendemos a simplificar las historias. Decimos, se hizo rico porque trabajó duro, tal vez, pero probablemente hubo muchos otros factores. El momento, las oportunidades, las personas que conoció, las decisiones que tomó, las circunstancias económicas y también algo que muchas veces nos cuesta reconocer, la suerte. Pero si conocemos la suerte cuando alguien gana, también debemos reconocer el riesgo cuando alguien pierde. Porque no todo el fracaso financiero significa necesariamente que una persona haya sido irresponsable. Y no todo éxito significa necesariamente que alguien haya tomado siempre las decisiones correctas. La vida económica es mucho más compleja. Por eso quizás una de las habilidades financieras más importantes no sea aprender a predecir exactamente qué ocurrirá. Quizás sea aprender a construir una vida que pueda resistir cuando nuestras predicciones se equivocan.
Pensemos un ejemplo sencillo. Una persona gana buen salario. Después de pagar sus obligaciones le queda dinero disponible. Entonces piensa, mi trabajo es estable, voy a seguir ganando esto durante muchos años. Basándose en esa idea, aumenta sus gastos, compra cosas a crédito, adquiere compromisos financieros y poco a poco construye una vida que depende completamente de que todo continúe funcionando exactamente como funciona hoy. Pero la vida rara vez funciona así. Puede aparecer una enfermedad, una pérdida de empleo, una emergencia familiar, una crisis económica, un gasto inesperado. La pregunta entonces no debería ser únicamente ¿puedo pagar esto hoy? También debería ser ¿qué pasaría si mi situación mañana cambia? Eso nos lleva a una diferencia fundamental entre tener dinero y tener tranquilidad financiera. No siempre son lo mismo. Puedes tener ingresos altos y vivir preocupado. Puedes ganar mucho dinero y tener tantos compromisos que no puedas permitirte dejar de trabajar ni un solo mes. También puedes ganar menos y tener un margen que te permita respirar. La tranquilidad financiera tiene mucho que ver con el margen, con tener espacio, con no llevar cada peso hasta el límite, y quizás esta sea una de las reflexiones más importantes de este episodio. Muchas personas pasan años intentando parecer ricas, pero parecer ricos y tener riqueza son cosas completamente diferentes. El carro se ve, la casa se ve, la ropa se ve, los viajes se ven. Lo que no vemos es la cuenta bancaria. No vemos las deudas, no vemos las cuotas, no vemos cuánto dinero queda después de pagar todo. Y tampoco vemos la tranquilidad o la angustia con la que esta persona se va a dormir. Por eso comparar nuestra situación económica con la apariencia de los demás puede ser una trampa. Estamos comparando nuestra realidad completa con una pequeña parte visible de la vida de otra persona. Y ahora quiero que pienses algo. Si mañana recibieras el doble de dinero que recibes actualmente, ¿qué harías? Probablemente tu primera reacción sería pensar en todas las cosas que podrías comprar. Tal vez una casa mejor, un carro, viajes, ropa, comida. Pero existe otra posibilidad. Podrías utilizar una parte de ese dinero para comprar algo que no se puede mostrar en una fotografía. Libertad. Libertad de decir no. Libertad para dejar un trabajo que te hace infeliz. Libertad para afrontar una emergencia. Libertad para tomarte un tiempo. Libertad para estudiar. Libertad para cambiar de dirección. Cuando pensamos en riquezas, solemos pensar en las cosas que el dinero puede comprar, pero una de las cosas más valiosas que puede proporcionar el dinero es control sobre nuestro propio tiempo. Y eso nos devuelve al principio. La psicología del dinero no consiste solamente en aprender cómo ganar más. Consiste en aprender qué significa el dinero para nosotros. Pero para algunas personas significa seguridad. Para otras estatus, para otras libertad, para otras significa poder. Y para algunas significa algo que quizás nunca se habían detenido a analizar. Por eso quiero proponerte un ejercicio. Antes de pensar en cuánto dinero quieres tener, pregúntate, ¿para qué quiero ese dinero? No respondas simplemente para ser rico. Ve más profundo. ¿Quieres dejar de preocuparte cada vez que llega una factura? ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres ayudar a tu familia? ¿Quieres dejar un trabajo? ¿Quieres viajar? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres tener la tranquilidad de saber que si algo sale mal puedes sobrevivir durante varios meses? Porque cuando sabes para qué quieres el dinero, tus decisiones empiezan a tener una dirección. Y aquí quiero dejarte una reflexión principal de este primer episodio. Tu relación con el dinero no comenzó cuando recibiste tu primer salario, comenzó mucho antes. Se construyó con lo que viste, con lo que escuchaste, con lo que viviste, con las épocas de abundancia y también con las épocas de escasez. Por eso, si quieres cambiar tu situación financiera, quizás el primer paso no sea abrir una aplicación de inversiones.
Quizás tampoco sea aprender cuál es la acción que más va a subir. Tal vez el primer paso sea mucho más sencillo: conocerte, entender por qué gastas, entender por qué ahorras, entender qué te produce miedo, entender qué significa para ti tener dinero. Porque cuando empiezas a comprender tu comportamiento, empiezas también a comprender tus decisiones. Y cuando comprendes tus decisiones, puedes comenzar a cambiarlas. El dinero es una herramienta, pero la persona que utiliza esta herramienta eres tú. Y antes de aprender a controlar el dinero, quizás necesites aprender algo mucho más importante: cómo funciona tu propia mente cuando el dinero está de por medio. Este es apenas el comienzo. En los próximos episodios seguiremos explorando por qué algunas personas logran construir riqueza sin tener ingresos extraordinarios, por qué otras pueden ganar muchísimo y terminar perdiéndolo todo, qué papel juega la suerte y el riesgo en nuestras vidas y, sobre todo, cómo podemos tomar decisiones financieras más inteligentes sin necesitar convertirnos en un experto en economía. Porque al final manejar el dinero no consiste únicamente en saber qué hacer, consiste en ser capaz de controlar nuestras decisiones cuando nuestras emociones intentan hacer exactamente lo contrario.